Cuando hablamos de semiología, necesariamente tenemos que aplicar el método semiológico. Entonces, cuando hablamos de semiología de cráneo y cara, vamos a aplicarlo de esa manera, comenzando con la anamnesis, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Hablemos entonces de inspección del cráneo. El cráneo por su forma se va a clasificar utilizando el índice cefálico en braquicefálico, mesocefálico y dólicocefálico. Esta fórmula del índice cefálico la vamos a obtener midiendo con una cinta métrica el ancho sobre largo por 100. El ancho vamos a medir de inserción de la oreja a inserción de la oreja. El largo de la glabela a la eminencia occipital, de tal manera que tendremos un cráneo braquicefálico cuando el valor obtenido del índice cefálico en nuestra medición sea por encima de 80 centímetros. Mesocefálico cuando este valor obtenido varíe entre 75 y 80 centímetros. Y dólicocefálico cuando este valor esté por debajo de 75 centímetros. Cuando existen alteraciones por la forma del cráneo, pues esto nos está queriendo decir que normalmente las suturas se van a cerrar antes o poco después del nacimiento, y cuando esto no ocurre, pueden haber alteraciones del cráneo por su forma. Entonces, se produce por cierre prematuro de suturas. Tenemos la turricefalia. La turricefalia se trata de una forma mixta, es decir, es una modalidad de cráneo-sinostosis, en la que se van a encontrar involucradas la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura lamboidea. Suelen describirse dos formas de turricefalia. La primera es la oxicefalia, en la que el crecimiento se va a realizar a nivel fontanelar, con el cierre prematuro de la sutura coronal y sagital, y va a dar lugar a un crecimiento acelerado de la cabeza hacia arriba. La otra forma de turricefalia es la acrocefalia, cuyo crecimiento va a ser esférico, dando origen a un marcado retraso mental, además de trastornos visuales por acodamiento del nervio óptico. También tenemos la escafocefalia, malformación congénita del cráneo, en la que se va a presentar cierre prematuro de la sutura sagital, dando lugar a una restricción del crecimiento lateral de la cabeza, produciendo de tal manera la apariencia anormalmente larga y estrecha a la vez, asociada también a retraso mental. Tenemos también la braquicefalia, que se produce por cierre precoz de la sutura coronal, que se separa de los huesos parietales del occipital. La trigonocefalia, o también denominada cráneo en cuña, que va a resultar del cierre prematuro de la sutura frontal o metópica. ¿Qué va a hacer la trigonocefalia? Va a dar la apariencia de una frente estrecha y prominente. También tenemos la rinecefalia, o también conocida como el cráneo en forma de riñón, que va a tener una forma ancha y dando la apariencia de una depresión media. La platicefalia, que vemos aquí en la imagen, que parecería un cráneo en forma de plato, ¿sí? Estas son dentro de las más comunes. El cráneo, además, a la inspección tenemos que buscar y evidenciar su tamaño. Por su tamaño, el cráneo se va a clasificar en tres tipos: macrocefálico, microcefálico y eucefálico. El macrocefálico es el cráneo grande, y a su vez el macrocefálico va a tener
dos posibilidades, o sea, dos causas de que sea macrocefálico, que sea por aumento del continente y que sea por aumento del contenido. En el caso del aumento del continente, podemos pensar en lo que va a ser la enfermedad de Paget. Y dentro de la enfermedad de Paget tenemos el signo del sombrero. Es ese paciente que acudía a consulta. Recuerden que antes los varones utilizaban sombrero y resulta que el paciente acudía a consulta y refería que cada vez tenía que comprarse un sombrero más grande. A eso se denomina el signo del sombrero. Quiere decir que ese cráneo iba creciendo y ese crecimiento iba haciendo que el paciente tenga aumento del continente. Quiere decir aumento de esas estructuras óseas y eso hacía que sea evidente este signo que estamos haciendo descripción. En el caso del aumento del contenido, quiere decir principalmente en casos de hidrocefalia, los pacientes que tienen líquido dentro y por esta causa pues esa cabeza va aumentando de tamaño, muy frecuente en niños. Los microcefálicos tienen dos posibilidades, generalmente es de origen congénito o pueden ser también por causa de toxoplasmosis. Y una tercera clasificación por el tamaño del cráneo es el eucefálico. Quiere decir el cráneo que no es ni grande ni pequeño y que tiene características normales. Además, a la inspección, además de ver su forma y su tamaño, debemos de evidenciar la implantación o distribución de los cabellos. La implantación o distribución de los cabellos es de dos tipos. Puede ser de tipo androide o de tipo ginecoide. De tipo androide, ¿qué características vamos a evidenciar? Vamos a ver de tipo androide, hacia adelante vamos a evidenciar las entrantes androgénicas. Lateralmente van a continuar con lo que va a ser la patilla, la barba y a veces con el bigote. Atrás, ¿cómo vamos a ver? Atrás se va a evidenciar una colita media. Termina la implantación en una colita media, que evidentemente por la utilización de diferentes cortes, diferentes estilos cuando se va al peluquero, pues vamos perdiendo esta característica androgénica que normalmente tiene la implantación de los cabellos. La de tipo ginecoide, hacia adelante no presenta las entrantes androgénicas, hacia atrás continúa con la patilla, hacia adelante en la mujer, pero no continúa ni con la barba ni con el bigote, y atrás vamos a tener la presencia de dos colitas laterales, ¿sí? ¿Qué tenemos que mencionar en la implantación o distribución de los cabellos? Las alopecias. Y las alopecias es la pérdida de cabello que puede ser general cuando tiene origen genético, ¿sí? Entonces, pacientes que por generaciones tienen alopecia. O las areatas, que son denominadas o en áreas, que son generalmente por estrés o por infecciones. Estas pueden ser micóticas, bacterianas, y es muy frecuente que el paciente venga con esta situación y que nosotros pensemos en que podría tratarse de estrés. La implantación o distribución de los cabellos lo vamos a examinar y en forma práctica, introduciendo los dedos entre los cabellos muy sutilmente y suavemente y observando si existe desprendimiento de los cabellos. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente la salida de cabellos es de 10 cabellos por día, eso es lo normal. Cuando existe mayor salida de cabellos, nos está hablando de una mala implantación. Y las malas implantaciones nos hablan, por ejemplo, de una enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico. O también nos puede hablar de desnutrición. Es muy frecuente ver pacientes que están haciendo dietas para bajar de peso y que se quejen de que están perdiendo cabello en forma exagerada. Entonces, la desnutrición es también una causa de la mala implantación del cabello, quiere decir de pérdidas de excesiva de cabellos. También tenemos que ver la coloración. La coloración, porque la coloración existen cabellos de varios colores,
Sabemos también que el cabello tiene que tener cierta coloración y esta coloración la va a dar la melanina, pero existe un signo que es el signo de la bandera. Es ese cabello que se va tornando de diferentes colores y que nos habla de desnutrición severa. ¿En quiénes? Generalmente en los pacientes que tienen kwashiorkor. Estos pacientes que esos generalmente son niños que tienen aparentemente dentro el tono de su cabello varios colores como si fuera una bandera. Muy bien, todo lo que se refiere a la inspección. Será importante también contemplar en la inspección, antes de hablar de palpación, que a la inspección también tenemos que revisar la piel cabelluda del paciente y evidenciar si existen lesiones primarias o secundarias de piel. Por ejemplo, la presencia de pápulas, máculas, podría haber la presencia de cicatrices, presencia de costras. Todas esas características, todas esas lesiones primarias y secundarias de piel tendremos que describir también a la inspección. Segundo elemento, más bien tercer elemento del método semiológico, la palpación. La palpación, como tenemos aquí en la imagen, la vamos a realizar con las articulaciones interfalángicas, realizando movimientos circulares de tal manera que tenemos que examinar la totalidad del cráneo. ¿Qué tenemos que buscar a la palpación de cráneo? Lo primero, puntos dolorosos, la presencia de cicatrices, la presencia de eminencias o depresiones y en los niños las fontanelas, ¿sí? Tenemos que hacer un examen minucioso y al hacerlo tenemos que abarcar todo el cráneo. Se sugiere dividir el cráneo en dos mitades, de tal manera que nosotros vayamos abarcando en forma bimanual, como estamos viendo aquí, de adelante hacia atrás, o podría ser también con una mano de apoyo y una mano superior que esté realizando la palpación. Entonces esta sería unimanual o monomanual y esta sería bimanual. Ambas técnicas son aceptadas, pero lo que se busca y se pretende es que la palpación sea minuciosa. La percusión. El método que utilizamos es el dígito digital o el método de Gerhardt, donde tenemos un dedo percutor y un dedo lexímetro. Ambos dedos son dedos medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, abarcar todo el cráneo. Lo segundo que tenemos que hacer, lo mismo, dividir nuestro cráneo en dos mitades, una derecha y una izquierda, y en forma ordenada de arriba hacia abajo, percutir la totalidad del cráneo, de tal manera que así abarcamos todo el cráneo. ¿Qué sonido normalmente debemos de escuchar? Sonido mate. Dentro de las alteraciones de la percusión de cráneo podríamos encontrar que el momento que estamos realizando la percusión, un sonido olla cascada. Se dice el sonido olla cascada, es como cuando nosotros exponemos una olla de fierro, la exponemos a temperaturas, al sol, adquiere además unas características herrumbrosas y nosotros vamos a golpear, ¿sí? En ese momento escuchamos un sonido bien especial. Sería importante que en las prácticas pues nosotros podamos escuchar ese sonido y sin embargo ahora voy a tratar de que ustedes lo escuchen, más o menos se escucha de esta manera. Ese es el sonido olla cascada. ¿Que nos está hablando de qué? Hidrocefalia. Recordemos que el método dígito digital, el método de Gerhardt, es un método indirecto de percusión de cráneo. Vale la pena tomar en cuenta que una técnica adecuada de percusión nos va a permitir escuchar este sonido que normalmente escuchamos, que es el sonido mate. La auscultación de cráneo. La auscultación de cráneo tiene que hacerse sobre eminencias frontales, mastoides y encima de los ojos, pidiéndole al paciente que cierre los mismos. Normalmente no escuchamos nada, pero puede existir la presencia de soplos y nosotros podríamos salvarle la vida a un paciente. Entonces, ¿qué nos habla cuando escuchamos un soplo? La presencia de aneurismas o de cualquier dilatación arterial.
Vale la pena entonces aplicar completamente el método semiológico porque estamos diciendo que podríamos a la auscultación salvar la vida a un paciente. Muy bien, eso es en cuanto se refiere a cráneo. Hablemos de cara. Hablemos de cara y empecemos con la frente. La frente, lo primero que vemos es el tamaño, puede ser amplia, en el caso de la frente olímpica, por ejemplo, que nos habla de sífilis, o puede ser también estrecha en caso de los pacientes oligofrénicos, que generalmente pacientes con trisomía del par 21, pacientes que tienen retraso mental, ¿no? ¿Qué tenemos que ver además en la frente, además del tamaño? La presencia de los pliegues. Por ejemplo, la ausencia de pliegues nos habla de enfermedades como, por ejemplo, la esclerosis sistémica progresiva. Una enfermedad donde por esa tensión que tiene esta piel está totalmente, ¿sí? Está totalmente lisa, donde no vamos a ver estos pliegues. Además, donde vemos ausencia de pliegues en parálisis facial. Las cejas. Pues las cejas, además de ser de cumplir una función estética importante, además de cumplir la función de protección del globo ocular que nos protege del sudor, pues tiene también importancias semiológicas características. Recordar que posee la cabeza, el cuerpo y la cola, normalmente. Cuando, por ejemplo, tenemos alteraciones como hay alopecia de la cola de las cejas, pensamos en sífilis, y ese es el signo del omnibus de Fournier. O podemos tener cejas unidas, muy característica genética de, por ejemplo, los pacientes que son gitanos, y a eso denominamos sinofredia. Los párpados. El aumento de volumen de los párpados nos hablan de dos cosas: o es edema o es enfisema. Recordando que cuando hablamos de edema tenemos que necesariamente hacer la presión con el dedo buscando el signo de la fobia positivo. El edema nos habla de enfermedades o renales o alérgicas. Entonces, por ejemplo, en el caso de alérgicas tenemos el edema angioneurótico de Quinkle. Pero también podemos tener, por ejemplo, el signo del bate de béisbol, ese paciente que presenta una coloración roja azulada, que nos habla de equimosis y que nos está hablando de fractura de base de cráneo. Tenemos también aquí el signo de Romaña, que se va a producir por un proceso agudo, estamos hablando de Chagas, por el Trypanosoma cruzi. En el caso de tratarse este aumento de volumen de que se trate de un enfisema, estamos pensando de que cuando hay un proceso de estas características, fractura de etmoides y esfenoides. Generalmente, ¿qué va a haber? Ruptura de cavidades néumicas. Entonces, usted va a sentir la presencia de una sensación de crépito. Obviamente, el signo de la fobia va a ser negativo, pero ¿cómo siente? Es como si usted cuando coloque un hielo molido en una bolsa y sienta al apretar, al comprimir, esa sensación va a sentir cuando usted está palpando un enfisema. Sí, es esa sensación de crépito. Muy bien, ¿qué términos debemos de saber cuando hablamos de párpados? Lo primero, la ptosis palpebral. La ptosis palpebral se la va a definir como la caída del párpado, que pueden tener dos causas. O es lesión del motor ocular común, quiere decir del tercer par craneal, o va a ser por miastenia gravis. En el caso del ectropion, que es otro término relacionado con párpado, se lo va a definir como el párpado evertido. Generalmente, ¿por qué? Por cicatrices. El entropio más bien va a ser el párpado invertido. ¿Por qué? Por cicatrices también, pero ¿dónde? En la conjuntiva generalmente. Los antelasmas. Los antelasmas no van a ser otra cosa que acúmulo de lípidos en el borde libre del párpado. Blefaritis, otro término que nos habla de párpados. La blefaritis no va a ser otra cosa que la inflamación de los párpados, que pueden ser de dos tipos, tiene dos variedades. Puede ser orzuelo o puede ser chalacio. Cuando hablamos de orzuelo, el orzuelo se produce por infección
pilocalicial, esto por un proceso agudo por estafilococo. Y el chalacio se lo define como la inflamación de las glándulas de Meibomian. Entonces, cuando hay blefaritis puede ser de dos tipos, o se trata de un orzuelo o se trata de un chalacio. Será importante también conocer el término de epicanto, y el epicanto se conoce como el tercer párpado, repliegue cutáneo que nace del ángulo interno del ojo y forma parte de lo que va a ser la facies de la trisomía del par 21, que antes se conocía como la facies mongólica. Muy bien, las pestañas. Las pestañas normalmente van a estar dirigidas de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Esa es su característica normal. ¿Qué términos debemos conocer con respecto a pestañas? La triquiasis. La triquiasis van a ser pestañas dirigidas hacia adentro, pero esto dentro de lo que va a ser el entropio, lo que habíamos hablado hace un momento. La madarosis. La madarosis vamos a definir como la caída permanente de las pestañas. Pero existe también aquí la imagen, tenemos a Simón Bolívar, el libertador, y lo tenemos aquí porque él es parte de lo que va a ser la facies de la belleza tísica. Quiere decir, una facies donde las pestañas característicamente eran largas, eran revueltas, si quieren ustedes, con unas características muy agradables a la vista. Además, la facies de la belleza tísica tenía cejas pobladas, recuerden ustedes, prominencia, más bien una nariz afilada, características propias de lo que era la belleza tísica. Entonces las pestañas tendrán que ser realmente también consideradas como características importantes de la cara. El globo ocular. Cuando hablamos de globo ocular tenemos que saber dos tipos de términos, lo que va a ser el exoftalmos y el enoftalmos. El exoftalmos se lo define como la salida o protrusión del globo ocular como parte de la facies hipertiroidea, que va a tener dos causas, o se trata de hipertiroidismo o esta salida o protrusión del globo ocular va a ser por aumento de la grasa retroorbitaria. Pero también existe una tercera posibilidad, presencia de angiomas. Estos tumores que generalmente se encuentran por detrás del globo ocular y que van a característicamente darle una presencia de un cierto latido cuando usted está palpando el globo ocular del paciente. En el caso del enoftalmos, pues más bien es a la inversa de la anterior. El enoftalmos va a tener retracción del globo ocular, generalmente por deshidratación, parte de lo que va a ser también el hipotiroidismo. La conjuntiva. La conjuntiva, pues aquí la estamos viendo en la imagen, y la maniobra para ver la conjuntiva necesariamente es algo incómoda para el paciente, pero se debe realizar un descenso y un ascenso rápido, ¿sí? De tal manera que vamos a ver la conjuntiva tarsal y la vulvar. La tarsal se encuentra sobre el párpado, es la coloración rosada, ¿sí? Puede ser hiperémica cuando el paciente está con cuadro de eritrocitosis, pálida en caso de anemias o amarilla en caso de que el paciente esté cursando con un cuadro ictérico. La vulvar más bien se encuentra sobre el ojo, va a ser transparente y está pegada a la esclerótica. Dentro de las alteraciones de la conjuntiva tenemos el terigio, que no va a ser otra cosa que un repliegue de la conjuntiva, que puede ser interno o externo. La quemosis, que no es otra cosa que el edema de la conjuntiva. Y las famosas conjuntivitis, que es un término, es una patología muy común, un término muy conocido por los pacientes, donde nos da características muy particulares. Recordar que la conjuntivitis puede ser viral, bacteriana o también alérgica. ¿Y qué nos da la conjuntivitis? Una conjuntiva roja primero, o sea, quiere decir hiperémica. Además nos va a dar dolor en ese globo ocular, fotofobia, va a haber cierta molestia, incomodidad, lejanía a la luz,
además de epífora. Y la epífora se la define como lagrimeo constante. Hablemos de la córnea. La córnea pues normalmente tiene una imagen, y a eso se llama la imagen de Purkinje, o sea, la normalidad. Quiere decir que normalmente vemos un cierto brillo, una cierta imagen que le va a dar sus características normales. Este brillo de la córnea es cuando va a estar en contra la luz, demostrándonos sus características y su integridad. ¿Qué alteraciones tenemos de la córnea? Lo primero, el serontoxón. Aquí tenemos la imagen, es como, o también conocido como anillo o arco senil. Es un halo pues grisáceo, tiene una coloración gris plomiza, ¿sí? Característico en los pacientes de la tercera edad. Y tenemos también las manchas blanquecinas, ¿no? Que van a ser, tenemos de 3 tipos, que van a ser residuos de lesiones de la córnea. Esto generalmente puede dividirse por la intensidad del color, ¿sí? Solo es por la intensidad de color de esa coloración blanquecina en 3 tipos. Tenemos las nubéculas, que va a tener esta coloración blanquecina leve. Las nubes, coloración blanquecina moderada. Y los leucomas, coloración blanquecina severa. Entonces, por la intensidad de este color blanquecino, pueden ser nubéculas, nubes y leucomas. Además tenemos a la queratitis, que es otra alteración de la córnea. Y la queratitis no es otra cosa que la inflamación de la córnea. Característica, básicamente, se va a caracterizar por hiperemia, epífora, fotofobia y dolor intenso. Las pupilas. Normalmente las pupilas pues se las define, sabemos que es un orificio que se abre y se cierra al estímulo luminoso. ¿Qué características normales tiene la pupila? Primero, es única. Segundo, regular, de regular tamaño. Central. Entonces, cuando no reúne estas características normales, pues tendríamos que hablar de diferentes tipos de pupilas. Las pupilas, entonces, cuando decimos que son de igual tamaño, se las denomina isocóricas. Cuando son de diferente tamaño, anisocóricas. Y cuando las pupilas tienen características normales, quiere decir, en cuanto se refiere a su tamaño, se refiere a las características de regularidad y que son centrales y todo lo demás, hablamos de pupilas eucóricas. Entonces, el término que tenemos que usar cuando una pupila tiene características normales es pupila eucórica. Entonces, cuando tenemos pupilas que no son normales, tenemos las policorias, por ejemplo, que son pupilas segmentadas, parecerían que fueran dando la impresión de varias pupilas. Cuando no es central la pupila, tenemos la ectopía pupilar, o sea que es una pupila que está no central, sino hacia la periferia. Y cuando la pupila no tiene una regularidad en su estructura, hablamos de las pupilas discóricas. Quiere decir que la pupila parecería que estuviera como desflecada. La esclerótica. La esclerótica es una membrana elástica de color blanquecino, ¿sí?, situada por detrás de la conjuntiva. Por su elasticidad es donde se nota la mayor intensidad del color y se va a adaptar una coloración, por ejemplo, amarilla verduzca en el caso de las ictericias, ¿no?, como vemos aquí en la imagen. ¿Qué alteraciones tenemos en la esclerótica? Las escleritis. La escleritis no es nada más que un proceso inflamatorio en la esclera, en la esclerótica. Las escleritis parte de lo que va a ser complicación de la artritis reumática. Las epiescleritis son procesos inflamatorios también, pero de la periferia de la esclera, ¿sí? Tenemos otro término con relación a la esclerótica, que es la buftalmia, ¿sí?, o también conocido como el ojo de vaca, donde va a haber disminución de la resistencia de esclerótica, por lo que el ojo parecería que se está saliendo, está protruyendo. El cristalino. El cristalino va a ser un lente que deja pasar la luz
donde pues va a ser además el lugar donde divergen los rayos luminosos. Dentro de las alteraciones del cristalino, la más significativa, por no decir la más importante, es la catarata. Y esta opacificación del cristalino, que es la catarata, puede ser de 3 causas. Senil, quiere decir por la edad; traumática, algún agente que haya producido esta opacificación, agente traumático obviamente; y la diabetes. Muy bien, eso es en cuanto se refiere a las características que usted debe de tomar en cuenta, los términos que tiene que conocer con respecto a cara. Hablemos de lo que es el fondo de ojo. El fondo de ojo es parte del examen del segundo par craneal y necesita ciertas características importantes. Lo primero que vamos a requerir en un fondo de ojo es el oftalmoscopio, ¿sí? Necesariamente, además, necesitamos que estas pupilas estén dilatadas, por eso es que tenemos que utilizar un midriático. Además, necesitamos una habitación o un cuarto oscuro. ¿Y qué vamos a evaluar en un fondo de ojo? El color, el tamaño, la forma del disco óptico. Vamos a evidenciar nosotros un elemento que va a ser la papila en el examen de fondo de ojo. La papila va a ser el sitio de emergencia de la arteria y las venas centrales de la retina, donde vamos a poder observar, por ejemplo, la presencia de hemorragias, exudados o pigmentos. El procedimiento es muy sencillo. Ojo derecho del examinador, mano derecha del examinador, ojo derecho del paciente. O en todo caso, ojo izquierdo del examinador, mano izquierda del examinador, mano izquierda del examinador, ojo izquierdo del paciente. Quiere decir, todo derecho, todo izquierdo. Debemos de usar un midriático, pero hay que tener mucho cuidado porque el midriático está contraindicado en pacientes que tienen glaucoma. Se debe solicitar entonces al paciente que mire hacia adelante lo más lejos posible, esto para lograr mayor dilatación pupilar. Se le debe pedir además que el paciente tiene que dejar los ojos quietos. Se debe sujetar su oftalmoscópico con mano firme a unos centímetros del ojo del paciente. Focalizar el iris con la luz y se debe hallar la papila óptica. ¿Qué vamos a buscar en ese momento? Vasos retinianos, la región macular y la periferia del fondo. La papila óptica normalmente es redondeada, ligeramente ovalada, de color rosa pálido. Posee en el centro una depresión que tiene un color más pálido que el resto, que se denomina hendidura fisiológica. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la papila? La atrofia del nervio óptico, cuando esta papila va a ser blanca. Cuando hay un proceso, cuando esta papila es de un color gris, nos habla de papiledema, generalmente secundaria a hipertensión endocraneana. Cuando usted encuentre una papila roja, estamos hablando de una papilitis. En cuanto se refiere a los vasos retinianos, normalmente vamos a encontrar 4 arterias y 2 venas. Las arterias y las venas van a salir desde el centro de la papila. ¿Qué pasa con las arterias? Las arterias poseen un brillo longitudinal que se va a reflejar hacia la pared. Van a ser delgadas y rojas rutilantes. Generalmente va a haber una arteria por 3 venas. Las venas más bien van a ser gruesas y pálidas y van a tener una pulsación espontánea. Cuando una arteria pulsa y no una vena, nos está hablando, o sea, cuando la arteria está pulsando y no así como característica normal la vena, eso nos está hablando de glaucoma o insuficiencia valvular aórtica.